Bueno, pues parece que estamos en directo, así que nada, quiero agradecer a todo el mundo que ha venido aquí presencialmente, a las oficinas de Icertis en Madrid y también a la gente que se está conectando desde casa, que bueno, la convocatoria lleva ya abierta un ratito, así que seguro que hay alguno que ya lleva un ratito esperando, con ganas de que empiece esto, otros se están conectando ahora mismo. Y mientras se termina de conectar todo el mundo, os voy a pasar a hablaros de la agenda que va a tener el webinar de hoy. Bueno, vamos a dedicar unos 10 minutitos a presentarnos y a conocernos todos los que estamos aquí presentando hoy. Luego va a hacer Arrow su parte, que nos va a hablar de roadmap, de placas NXP con soporte para Yocto. Va a ser muy interesante. Y luego vamos a hacer 15 minutos, una parte más teórica, quizá para gente que desconozca más Yocto, bueno, una presentación de cómo va a mantener, cómo Yocto nos ayuda a mantener el hardware actualizado y la flexibilidad que tiene eso. Vamos a dedicar 25 minutos a un caso práctico muy chulo en el que vamos a poner un ejemplo de cómo se amplían las capacidades de un proyecto, cómo requiere meter IA en un sistema embebido y cómo lo vamos a plantear en este caso. Y al final vamos a hacer un turno de preguntas. Muy importante a todo el mundo en casa, las preguntas nos las podéis dejar en la conversación de Teams usando el chat, ¿vale? Cuando vosotros queráis, luego al final las recogemos y las leemos de ahí, ¿vale? Como decía, este webinar de hoy es una colaboración entre Icertis y Arrow. Arrow no necesita presentación porque es un líder en la distribución de elementos de electrónica y es nuestra absoluta opción de confianza a la hora de que venga un proyecto nuevo, siempre contamos con ellos. Y, y bueno, por la parte de Arrow va a estar Alberto Liberal de los Ríos, que es un mega crack con 26 años de experiencia. Es Senior Field Technology Application Engineer en el sector de embebidos y connectivity. Luego, por nuestra parte, Icertis, estará Víctor Serrano Ruiz Valdepeñas, que comprimió de la parte de Figital, con 9 años de experiencia en sistemas embebidos. Y la demo la haré yo, un servidor, Gonzalo Matarrubia González, también de Figital, de Icertis, con 8 años de experiencia. Y los últimos, sobre todo, los últimos 4 enfocados en la parte de Yocto. Así que, sin más, doy paso a Víctor, que nos va a presentar el departamento. Todo tuyo. Gracias, Gonzalo. Bueno, mi nombre es Víctor, formo parte del departamento de Figital aquí en Icertis, compañero de Gonzalo, dentro del área de firmware. Bueno, voy a explicar brevemente un poquito qué es Figital para que nos conozcáis. Dentro de Icertis, Figital se dedica al diseño y la elaboración de producto físico. Creamos productos y soluciones a medida para necesidades específicas. Lo conformamos 4 ramas, que sería hardware, mecánica, firmware, que es mi departamento y el de Gonzalo, y luego también industrialización y supply chain. Y bueno, en este caso voy a hacer un poco hincapié en las capacidades que tenemos de Yocto, porque dentro del grupo tenemos varios proyectos de ello y bueno, tenemos varios casos de éxito. Así que, pues nada, vamos a por ello. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando se hace un producto físico es la obsolescencia en los proyectos. Normalmente las principales causas suelen ser las siguientes: falta de reproducibilidad y trazabilidad de versiones, cambios que no se guardan o que están ejecutados de manera manual evita reproducir las imágenes y por lo tanto reconstruir versiones exactas. BSPs mal atendidos por parte de los fabricantes. Esto también es un problema porque aumenta la deuda técnica a largo plazo. Arquitecturas de software muy ligadas al hardware. Esto lo que hace es que si todo está demasiado acoplado, cuando haya cambios en alguna parte del producto, pues sea complicado el hecho de que cuesta mucho más esa migración.
La incapacidad de instalar nuevas actualizaciones en productos de producción. Esto lo que hace es aumentar los problemas de seguridad del producto. Mantener software en plataformas antiguas es costoso y arriesgado. Esto yo creo que es autoexplicativo en sí mismo. Yo creo que el que se haya enfrentado a cosas de estas sabe de qué hablo. Un producto puede quedar también fuera de mercado antes de tiempo por una mala estrategia. En este caso, si no anticipas las obsolescencias, puedes quedar en una posición en la cual baje tu competitividad dentro de ese mercado. Y bueno, luego está la estrella, que sería la descontinuación o cambio de elementos hardware, como son procesadores, memorias y periféricos, que en este caso, bueno, es algo que pasa bastante porque en este mundillo evoluciona todo muy rápido y no es raro que algún producto se quede fuera. Entonces, cuando nosotros empezamos un producto, es una parte muy importante la elección de elementos que tengan soporte a largo plazo, y para ello, normalmente, lo mejor es contar con gente que te pueda asesorar, y en este caso, Alberto de Arrow, una empresa que creo que no cabe duda de su trayectoria, pues es el que utilizamos nosotros para informarnos de esto. Y bueno, le cedo la palabra porque viene a contarnos un poco pues, todos los productos que tiene y cosas bastante interesantes, así que sin más, por favor, Alberto. Víctor. Muy bien, mi nombre es Alberto Liberal, bueno, ya como ha presentado Gonzalo, soy ingeniero de aplicaciones de Arrow, especialista en soluciones en bebidas, y voy a explicar un poco cuál es el soporte que da en este caso nuestro fabricante NXP para sus BSPs de Linux, para sus soluciones con procesadores. Me imagino muchos conocéis NXP, si no, pues bueno, podríamos decir que es el fabricante líder en todo lo que son soluciones con procesadores para el mercado industrial. Aquí en esta diapositiva pues, tenemos una representación de algunos de los productos que tienen. Si nos vamos a lo que son lanzamientos que han sido recientes y que van a venir en breve, pues en la parte de baja tenemos los IMX93 y los IMX91, que son los que va a hacer Gonzalo luego la demo de Yocto. El IMX93 es un procesador, son procesadores de muy bajo coste, no por eso de bajas prestaciones, que incluye Dual Cortesa 55, incluye también un microcontrolador, un M33, y también un coprocesador neuronal hasta 0,5 teraops. Al final, prácticamente todos los procesadores, no todos, porque luego el IMX91 es una versión reducida, que es un Cortesa 55 y no lleva ni la NPU ni el M33, pero prácticamente todos los procesadores nuevos que va sacando NXP son arquitecturas heterogéneas, que incluyen procesadores donde podemos correr sistemas operativos Linux o Android, y luego microcontroladores donde se corre sistemas operativos en tiempo real, bien sea un FreeRTOS, un Zephyr, incluso aplicaciones Bare Metal. Incluso también NXP está empezando a soportar Zephyr para correr en los cores de procesador, ¿vale? En el IMX91, en el IMX93 lo tiene portado para ejecutarse como un sistema operativo de tiempo real en el procesador. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de Linux y de Yocto. Y luego en la parte alta tenemos el IMX95, que está en fase beta, y bueno, pero se lanzará a producción el primer quarter del año que viene, que es el procesador, podemos decir, top dentro de lo que es NXP. Aquí hablamos de un procesador que puede tener hasta 6 cores A55, varios microcontroladores, pensado también para safety, coprocesador neuronal, es el más avanzado que hay dentro de la familia de NXP. Hasta ahora el más avanzado que era el del IMX8M+, pero en algunos casos el IMX95, su coprocesador neuronal, puede tener hasta 5 veces la performance del IMX8M+, Image Signal Processing para interface a cámaras, GPUs y BPUs para hacer encoding y decoding de vídeo en H265 hasta 4K. Luego también tiene ya periféricos para comunicaciones, soporta 10 gigabits de Ethernet, tiene 3 controladores, uno de 10 gigabits y otros 2 de 2,5 gigabits, varios PCI Express. O sea, podemos decir que es el procesador más potente dentro de NXP. ¿Cómo soporta NXP sus BSPs de Linux basados en Yocto? Bueno, pues básicamente lo que hace es el primer cuarto de cada año, lo que hace es sacar un BSP que está basada en la última versión del kernel LTS, del Long Term Support, ¿vale? Y a partir de esa primera versión, lo que va sacando es cada quarter un nuevo BSP de Linux basado en el mismo kernel, pero añadiendo lo que le llaman modificaciones o minor release a ese kernel.
¿Vale? Entonces, eso al final lo que hace es que cada quarter pues, va añadiendo nuevas funcionalidades, pues, por ejemplo, nuevos procesadores que va sacando en XP, nuevas placas de evaluación, parches de seguridad, ¿vale? Y eso lo hace durante el año. Y el año posterior, el año siguiente, lo que hace es sacar 2 versiones de mantenimiento, que las saca una cada medio año. Ahora lo veremos un poco más claro en una de en la siguiente diapositiva. Aquí veis que, bueno, aparte de eso, NXP lo que hace es soportar durante toda la vida, durante toda la longevidad de los procesadores, los soporta y los integra dentro de su BSP de Yocto, ¿vale? Cuando nosotros van sacando un nuevo BSP de Linux, con la versión específica de Yocto que toque, tú puedes compilar para cualquiera de los procesadores que tiene, aunque sean procesadores que lleven más de 10 años en el mercado, pero te da esa posibilidad de hacer la compilación para ese procesador y, lógicamente, para la última versión de kernel y de Yocto con la que estamos trabajando. El UBOOT lo actualizan una sola vez al año, ¿vale? Que lo hacen en el Q2. Aquí se ve un poco más claro cómo funciona. Si nos vamos en el Q1 del 2025, en la parte derecha de la pantalla, vemos que sale un BSP de Linux que está basado en el kernel Long-Term Support en la versión 6.12. ¿Vale? Aquí el UBOOT está basado en el 2024.4 y la versión de Yocto, bueno, la llaman Yocto 5.1, aunque tendrá el nombre en concreto, no sé cuál era esta, la del Yocto 5.1, sí que la del Yocto 5.2 es la que veis ahí, que es Walnut Scar. ¿Vale? Entonces, el siguiente quarter, el Q2 ya del 2025, ya sacan una nueva versión, un nuevo BSP de Linux. Incluso durante el mismo año pueden sacar varias versiones de Yocto, ¿vale? Eso, como veis, tiene la Yocto 5.1 en el primer quarter y luego ya los siguientes quarter utilizan la Yocto 5.2. Van añadiendo minor release del kernel y van añadiendo, pues, como he comentado antes, nuevos procesadores, nuevas placas de evaluación. Si nos vamos ya al Q3, que es donde estamos, pues ahí veis la release que tenemos y la versión de Yocto, que le llaman Yocto Project 5.2, el nombre es Walnut Scar. No vamos a pinchar en el link, pero si pincháis en este link, luego cuando pasemos la presentación, pues vais a ir a la página de Embedded Linux para procesadores de NXP, donde vais a tener la última versión de Yocto, donde vais a tener toda la documentación, la Linux Reference Manual, y vais a poder acceder a todas las versiones anteriores, las versiones de mantenimiento, ¿vale? Viene especificado bastante claro, para poder acceder a toda la documentación. Estas serán las versiones de mantenimiento. ¿Vale? Si nos vamos a la parte de la derecha, ¿vale? Esas serían las 2 versiones de mantenimiento, una a mitad de año y otra a final de año, ¿vale? que serían las versiones de mantenimiento de la versión de Yocto que salió a principios del 2024. Bueno, aparte de lo que es el software, para poder probar los BSP de Linux de Yocto que ofrece NXP, necesitamos placa de evaluación, ¿vale? Entonces, tenemos 2 modalidades de placa de evaluación, ¿vale? Una, que es lo que le llaman el Full EVK, que es el EVK más completo, ¿vale? Que al final aquí veis un poco pues todo lo que soporta a nivel de software. Y luego, desde principios del año 2025, empezaron a sacar otra vez, bueno, sacaron por primera vez las Freedom Boards para procesadores. No sé si alguno lleváis mucho tiempo en el mercado, pero cuando todavía NXP no había adquirido a FreeScale, FreeScale trabajaba con la Freedom Board para microcontroladores. Eran tarjetas muy pequeñas, muy compactas, donde ofrecía los esquemáticos, los Gerbers y de muy bajo coste. Pues a principio de este año lo que han hecho es empezar a sacar ese concepto de Freedom Board, que por supuesto lo siguen aplicando a sus microcontroladores, ahora están trabajando con la familia MCX en microcontroladores, lo aplican a procesadores. Y la primera Freedom Board para procesadores es la del IMX93, ¿vale? Que es con la que Gonzalo va a hacer la demo. Posteriormente sacaron la del 91, que también va a hacer la demo con ella. Han anunciado la del IMX8M Plus, una Freedom Board, y también está en cartera, también anunciada la del IMX95, ¿vale? En formato Freedom Board. Entonces, la tarjeta de evaluación completa, ¿qué es lo que soporta? Pues soporta las quarter release del BSP de Yocto, ¿vale? Está pensado para trabajar sobre la placa de evaluación. También una de las cosas que no soporta la Freedom Board es que el Full EVK lo que soporta es el SDK para poder trabajar con el microcontrolador que lleva embebido el procesador, ¿vale? La Freedom Board está pensada para trabajar directamente con el procesador, trabajar en Linux, mientras que con la placa de evaluación
más completa, también que más cara, lógicamente. Tiene también conexión JTAG para poder depurar el microcontrolador y sobre todo los SDKs, que es el software que saca en XP para trabajar los microcontroladores, están portados para trabajar con la placa de evaluación, pero no con la Freedom Board, ¿vale? A diferencia de la Freedom Board, pues es una herramienta muy compacta, es una tarjeta de evaluación muy compacta y muy económica. Aquí veis un poco la diferencia, no vamos a entrar, al final las características de la Freedom Board respecto del Full EVK, bueno, pues como veis incluso la MMC de la Freedom Board es superior, la RAN es más o menos es idéntica, o sea que las características prácticamente son similares. Lo que no soporta, por ejemplo, es el JTAG para depuración. Luego las capas con las que está hecha la Freedom Board son más capas, lógicamente, que la tarjeta de evaluación, al ser una tarjeta más compacta. En cuanto al soporte de Yocto para la Freedom Board, en vez de ser cada quarter, ¿vale? Lo tenemos solamente una release de Yocto que es anual, ¿vale? Por supuesto, con la tarjeta de evaluación, con la Freedom Board, pues NXP está lanzando también tarjetas de expansión, pues, para poder conectar a todos los periféricos de la tarjeta de evaluación, bien sean sensores de imagen, displays, códecs de audio, y bueno, aquí ves aquí también una tarjeta adaptadora para poder conectar placas de microKey con el interface microbus. Aparte de lo que es el BSP de Linux, en el cual tenemos el kernel de Linux, tenemos el UBUZ, tenemos el TFA, tenemos varias capas de software, cuando trabajamos con Yocto y generamos una imagen, también es importante la parte de aplicación. Entonces, NXP lo que tiene es lo llaman Application Code Hub, que si pincháis cuando os pasemos la presentación, veréis un montón de ejemplos, ¿vale? Y sus links al GitHub, donde vais a poder acceder a todo el código de cada ejemplo. En el Application Code Hub no solamente tenemos las placas con procesadores, sino que también tenéis las placas con microcontroladores, podéis ir seleccionando y vais a todos los ejemplos que están soportados. Y luego, cuando generamos la imagen con el BSP de Yocto, también en alguna de las imágenes va incluido lo que le llaman el GoPoint. El GoPoint es un interface gráfico a través del cual podemos acceder a diferentes tipos de aplicaciones. Podemos acceder a aplicaciones de inteligencia artificial, podemos acceder a aplicaciones gráficas y aplicaciones multimedia, ¿vale? Todo eso a través del Application Code Hub podéis acceder a esas aplicaciones y podéis acceder al link de GitHub donde está todo el código, ¿vale? Esto es lo que os comentaba del GoPoint. Esta es lo que vais a ver cuando vais a arrancar la imagen del sistema operativo, y luego ya vais pinchando y vais teniendo diferentes tipos de aplicaciones, muchas de ellas orientadas a Machine Learning. Bueno, posibilidades que hay a la hora de trabajar con los procesadores de NXP, pues bien, podéis utilizar esos diseños de referencia que ofrecen tanto con el Full EVK como con la Freedom Board, proporcionar los esquemáticos, los Gerbers y hacer vuestro propio diseño, o bien utilizar un System on Module. Al final, un System on Module lo que lleva embebido es el procesador de NXP, el PMIC, las memorias, ¿vale? Ya sea lo Power DDR4, lo Power DDR5, los procesadores cada vez son más complejos, los MX95, por ejemplo, ya soportan lo Power DDR5, y bueno, pues hay veces que cada vez el diseño va siendo más complejo, y a lo mejor para diseños donde las cantidades no son muy grandes, o bueno, eso ya depende también, ¿no?, del tipo de producto, pues tenéis opciones en System on Modules y tenéis formatos estándares como son el SMART, ¿vale?, que es un formato tipo SODIN, y luego tenéis el OSM, que son soluciones soldables en placa. Nosotros dentro de Arro trabajamos con los principales fabricantes también de System on Modules. Aquí tenéis una lista de fabricantes, algunos de los más conocidos son VariSide, Digi, Seco, iWave y, por ejemplo, Toradès. Toradès es un fabricante que está integrado dentro del BSP oficial de Yocto de NXP para el IMX95. Las primeras tarjetas de evaluación que han ido para clientes, un poco de que los clientes se podían adquirir de manera general, que no tenían que estar en fase beta ni alfa con NXP, eran a través de Toradès. Entonces, a través del BSP oficial de Yocto de NXP, tú puedes compilar una imagen para trabajar con el System on Module de Toradès. Y eso es todo. Doy el paso aquí a Víctor de nuevo. Gracias. Vale, pues después de esta interesante charla sobre los productos, vamos a entrar ya un poco más en materia. Primero lo que voy a presentar es un poco así en alto nivel qué es Yocto y qué cosas aporta.
porque en principio, como no sé muy bien el nivel que tiene todo el mundo que se ha conectado, pues así hacemos una composición de lugar para crear un contexto. Bueno, lo primero, ¿qué es Yocto Project? En este caso, proyecto de la Linux Foundation. Eso lo que aporta bueno es que es de código abierto y por lo tanto, pues bueno, con una gran comunidad. Es una herramienta que permite crear Linux en debida medida. En este caso, permite exactamente seleccionar qué incluir, de tal manera que a través de capas y de recetas, pues editamos esa distribución y no es una distribución preempaquetada que tengas que meter y que ocupe lo que sea. Control total sobre el kernel y las librerías y paquetes. Esto lo bueno es que reduce riesgos de compatibilidad y de seguridad y se adapta a múltiples familias de procesadores y tipos de producto. Esto lo bueno es que permite desarrollar sobre varias arquitecturas, ARM, x86, RISC-V y muchas otras, lo cual da un montón de flexibilidad a la hora de elegir un producto. Y bueno, como resultado, pues te da un sistema ligero, estable y alineado con tu hardware y con los requisitos del proyecto, cosa que creo que es un beneficio pues bastante grande. Vale, a nivel de cliente voy a establecer como un par de puntos de vista. Primero, qué aporta a los clientes y luego qué nos aporta a nosotros como desarrolladores. Vamos a esta. ¿Qué nos aporta? O sea, ¿qué aporta un cliente? Reproducibilidad y trazabilidad. Esto lo que permite es regenerar exactamente la misma imagen y poder auditar cambios y orígenes de paquetes, que eso es parte de una normativa que veremos un poquito más adelante, brevemente, que comentaré más tarde. También la escalabilidad. Esto permite que la misma infraestructura de recetas y de capas puedas, digamos, reutilizarla entre productos. Seguridad y mantenibilidad. Esto lo que permite también es aplicar actualizaciones y parches de seguridad de forma ordenada. Flexibilidad y minimalismo. Esto lo que hace es que solo incluyes lo necesario, favoreciendo el rendimiento y reduciendo superficies de ataques y consumos. Soporte industrial y comunidad activa. Esto también lo que permite es acelerar a la hora de crear un producto, porque normalmente muchas cosas de las que buscas ya están desarrolladas por otros y solo hay que usarlas. Y bueno, las imágenes optimizadas y ligeras, que es un poco lo mismo que he dicho antes, que permite reducir el tamaño de dependencias, mejorando los tiempos de arranque y usos de memorias. Y por último, reducción de costes por rehabilitación, lo que he dicho antes, reutilización. Todo lo que puedas reutilizar de un proyecto a otro, pues es tiempo que ahorras y por lo tanto dinero, que al final es lo que es una cosa muy importante cada vez que vas a afrontar un proyecto. Vale, ahora desde el punto de vista un poco de desarrollador, ¿por qué apostamos por Yocto? Pues lo primero, tiene integración con herramientas de C y CD, de integración continua básicamente. Esto es muy útil a la hora de estar en un entorno industrial o de desarrollo ágil. Actualizaciones de OTA y de seguridad. Yocto es compatible con varios frameworks que permite hacer actualizaciones sencillas y seguras. También gran modularidad y escalabilidad, que a la hora de separar BSP, recetas y capa de producto, pues simplifica mucho el mantenimiento de los productos. Facilidad para generar la toolchain. Esto permite generar de manera sencilla la toolchain para generar luego programas que corran sobre esta plataforma. Y esto además permite también que la puedas incluir luego en el CI de manera muy sencilla. Y bueno, aceleran el prototipado porque, claro, gracias a que se reutiliza mucho trabajo, pues cuando afrontas un nuevo desarrollo no es empezar de cero. Y luego, pues que está ampliamente representado en el mercado, pues es que esto está en automóviles, en routers, en drones, en equipación médica. O sea, a día de hoy está prácticamente en todos los sectores del mercado y, de hecho, cada vez más empresas y más empresas apuestan por ello. O sea, que es otro punto muy a favor de que nosotros también apoyemos el tirar por esta vía de desarrollo. Aquí un poco lo que quería decir es que la arquitectura que utiliza Yocto se podría resumir en 3 capas. Lo bueno es que
como la capa de en medio, que es la de Yocto, sería un poco como el pegamento que une ambas, pues digamos que la de arriba, la de lógica de negocio, puede ser agnóstica del hardware. De esta manera, gracias a Yocto, podemos crear una misma lógica de negocio para varios hardware y viceversa. Para un mismo hardware, varias lógicas de negocio. Lo cual le da una flexibilidad extra que obviamente hace que sea muy buena opción para un montón de productos. Y bueno, voy a pasar un poco por encima porque no es el objetivo, pero también me parece importante que, bueno, ahora va a salir, bueno, ya está en camino y de hecho ya se han implantado algunas cosas, pero hay una nueva normativa europea que tiene que ver con dispositivos conectados y, bueno, en este caso Yocto también facilita el poder cumplir esa nueva normativa y, bueno, en este caso, pues para el cumplimiento normativo facilita aplicar parches y mantener dispositivos actualizados. También permite la mantenibilidad a largo plazo de un producto porque con las actualizaciones pues puedes mantenerlo totalmente actualizado a lo largo de su vida útil. Trazabilidad y control, que esto es una parte también muy importante del CRA, al ser reproducible, verificable y documentable, puedes hacer auditorías y certificaciones de todo lo que lleva a tu sistema. Por lo tanto, esa también es una parte muy importante que creo que ayuda a Yocto. Y luego, mitigación de vulnerabilidades, porque permite reaccionar rápidamente a través de los sistemas de actualizaciones para afrontar esas vulnerabilidades críticas sin tener que rehacer todo el trabajo que tenías ya hecho. Así que, por esta parte, también creo que Yocto, si ya estaba convencido de que es una muy buena opción, pues un poquito más. Y bueno, llegó lo mejor de toda la presentación. Voy a dejar el caso práctico para que lo presente otra vez Gonzalo. Y nada, espero que os guste mucho. Vale, gracias, Víctor. Bueno, antes de ponerme a compartir pantalla con la demo en vivo y tal, me vais a permitir apoyarme en unas slides para ponernos un poco en contexto y explicar mejor lo que vais a ver más tarde. Hemos partido de una suposición inicial, ¿vale?, de un proyecto que podía ser como la típica cámara trampa que se usa para hacer estudios de fauna en los sitios. Si no lo conocéis, pues es una cámara que tiene una detección de fauna con unos sensores que cuando pasa algún animal, pues tira una foto, graba un vídeo y documenta la hora, guarda la foto en principio ese proyecto se basó en una Freedom 91, IMX91, y tiraba la foto y enviaba la foto a un servidor externo, entonces donde se analizaba. Y el proyecto se quiso ampliar y decir, vale, ¿por qué no? Si solo queremos controlar la fauna de gatos, ¿por qué hacer esa clasificación y descartar falsos positivos? Si lo puede hacer un elemento de Machine Learning en este caso. Entonces, así, la suposición que vamos a ver hoy es cómo vamos a migrar de la Freedom IMX91 a la Freedom IMX93 porque tiene ese NPU, sobre todo, además de más capacidad, tiene más cores el microprocesador, pero sobre todo nos interesa eso, la parte de hacer Edge Computing en el propio sistema embebido y hacer la clasificación más rápida, que bueno, pues voy a empezar ahora con un spoiler muy grande. Bueno, ahora os lo digo. Sobre todo vamos a analizar los cambios que tenemos de una placa a otra. Al final, Yocto permite pasar de una arquitectura completamente diferente a otra, ¿vale? Podríamos pasar de un sistema ARM a un Intel, ¿por qué no? Lo que pasa es que, claro, al final, cuanto más diferente sea la migración, pues también lleva más coste, pero no por ello deja de ser imposible. En este caso, al cambiar de procesador, por ejemplo, pues tenemos cambios como el kernel de Linux, pues se tiene que adaptar a más procesador. Además, el kernel cargará más módulos que tendrán que ver con las capacidades de Machine Learning, las capacidades multimedia, porque, por ejemplo, la placa Freedom IMX91 no tiene el HDMI, aunque en este caso no se usa. Y luego pues también el PINMUX famoso no tiene por qué una compatibilidad pin a pin de todos los GPIOs. Pues todo esto es lo que cambia en este caso.
ahora sí tenemos el spoiler de los resultados que tenemos en nuestro CAC Detector, ¿vale? En la aplicación de detección de gatos, en el que vemos cómo en la IMX91, que solo tiene CPU, tenemos un tiempo de inferencia que sale en nuestro benchmark de 67,5 milisegundos. En la IMX93 lo primero que hicimos fue lanzar el mismo benchmark tirando de CPU y bueno, como al final tiene dual core, pues bajó un poco el tiempo de inferencia a 51,8 milisegundos. Lo realmente interesante, ¿vale? Y además que podéis ver cómo aquí hay más salidas donde se ve que usa el dispositivo DET EZOSU 0, ¿vale? Que es el dispositivo que crea Linux para usar el NPU. Vemos cómo el tiempo de inferencia baja hasta los 3,8 milisegundos, que supone aumentar la velocidad 18 veces con respecto al IMX91 y 13 veces con respecto al IMX93, pero solo usando la CPU. Entonces esto para, ya no detección de gatos, pero a lo mejor otras tareas en las que sea más crítico el tiempo o que la tarea se repita muchísimas veces, pues al final esto va generando más retardos e incluso pues, menos eficiencia energética. También, antes de entrar en la demo, me gustaría ver un poco nuestra filosofía de cómo usamos Yocto, ¿vale? Para ello hay 4 conceptos muy importantes, que es lo que nos ayuda a dar flexibilidad, que son el de distro, image, matching y layers, ¿vale? La distro, pues es al final una amalgama de configuraciones de muy alto nivel que puede ser compartida a nivel, por ejemplo, empresa o departamento. Luego tenemos image, que es un conjunto de paquetes y cómo se definen las salidas, los sistemas de ficheros y las particiones, que pueden ser similares, pero la image suele ser más concreta. Incluso un mismo hardware puede tener varias images porque el fabricante tiene una gama de productos, pues uno más Lite, otro más Plus, y con eso se puede jugar. La matching son todas las configuraciones que tengan que ver con un producto específico de hardware. Incluso el mismo hardware, si tiene una versión beta y luego haces una revisión de lanzamiento, pues cambias la matching y das soporte a la versión beta y a la de producción en un mismo repositorio. Las capas son un conjunto de recetas y configuraciones que nos permite de manera modular ir añadiendo funcionalidades o quitando, también para que los tiempos de compilación de Yocto sean más rápidos. Si no necesitas cierta funcionalidad, pues la vas quitando. Todo eso, recomendamos el uso de CAS, que es un grapper de Yocto, que es de código abierto, que bueno, a nosotros nos gusta mucho y nos ayuda a definir de manera fácil este target concreto, ¿no? Esta configuración de distribuciones, imágenes, matching y layers. En nuestro caso concreto, lo único que va a cambiar va a ser la matching, porque al final las capas son las mismas, las que nos da NXP para esta familia de placas. La imagen va a ser la misma porque queremos simplemente usar la misma funcionalidad en una placa y en otra. Y la distribución también. Vale, para que os hagáis una idea de cómo es un target en CAS, la parte más básica suele comprender al principio una parte común de configuraciones, luego aquí vamos incluyendo lo relativo a las capas que van incluyendo, por último se define la distro, la matching y el target, que como veis el target vuelve a ser una lista porque puedes hacer, el target quiere decir la imagen, ¿vale? Puedes generar más de una imagen para una distro matching concretas. Luego, además, vamos a ver cómo en mi demo ya tengo este archivo concretamente más abstraído, ¿vale? Para que sea más flexible incluso. A la hora de cambiar entre diferentes hardware conviene, o hay ciertos patrones que son bastante recurrentes y que nos permiten hacer este soporte de manera fácil. A nivel de recetas es muy típico usar los overrides, ¿vale? Que son configuraciones que se van definiendo y en este caso Yocto permite hacer unos matching overrides, que son overrides asociados a la matching y permiten quitar, añadir, modificar partes de recetas y funcionalidades, ¿vale? Por ejemplo, luego lo veremos cómo voy a incluir pues, la parte de capacidad NPU en una receta del CAC Detector, ¿vale? Otro
Otro patrón más que es muy típico, aunque este no lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hemos dicho que la lógica de negocio tiene que estar extraída del hardware, lo máximo posible, pero hay veces que el propio que no es posible o que simplemente tenemos esa flexibilidad y modularidad de una aplicación C, por ejemplo, añadir cosas o quitar cosas, es un patrón bastante típico. Esto se puede hacer a través de señales o condiciones de preprocesador que definimos ciertos flags, y esto con Yocto casa muy bien porque podemos traducir esas defines en un CMake, que también es muy típico en proyectos más grandes de C++, y con Yocto podemos usar la variable, por ejemplo, CMake extra configuration con overrides de matching para meter o no flags de CMake que a su vez, aguas abajo, serán flags de C++. ¿Vale? Y bueno, ahora ya vamos a pasar a compartir el ordenador, ¿vale? A hacer la demo, que sé que muchos de vosotros es lo que tenéis ganas de ver. Así que, nada, voy a ponerme aquí con el ordenador. Voy a hacer un pequeño inciso y vamos a hacer una sesión interactiva muy rapidita, ¿vale? Voy a pedir a la audiencia si puede con su móvil, ¿vale? Así nos vamos tomando el café mientras tanto. Quiero que uséis el QR para tener una sesión interactiva con vosotros, ¿vale? A ver qué tal sale. Vamos a darle un minutito. Quiero que, si podéis, ir conectando. También en casa, pues me decís si os podéis conectar bien, ¿vale? Bien. Vale, debería apareceros, si no voy mal, que estáis esperando a que empiece, ¿no? El host. Vale, veo 19 personas, muy bien, vamos con ello. 20, 21, eso es, me gusta. Ahí que, como le dais al like, gracias. Vale, pues nada, vais a ver varias barras, ¿no?, de slides, un poco con los temas que hemos pensado que os pueden interesar más para futuras webinars. Entonces, pues nos ayudáis a generar contenido mucho más interesante para vosotros si vais a ir respondiendo. Además, parece que hay como un poco de batalla entre topics ahí en directo. Bueno, como estamos en un webinar de Yocto, pues obviamente Yocto es lo que más está interesando, pero bueno, un feedback muy, muy, muy interesante. Si no os importa, mientras seguís batallando en casa, yo voy a seguir con la demo, ¿vale? Y nada, muchas gracias por participar. Vale. Perfecto. Pues tengo aquí conmigo las dos placas, ¿vale? Esta, que es la 91, y aquí conectada la 93, ¿vale? En mi mesa. ¿Vale? Tengo las dos ya conectadas, ¿vale? Vamos a empezar viendo las capacidades de la 91, ¿vale? Aquí abrimos consola, me logueo. Esto no cumple el CRA. Vale, esta es la 93. Pero aquí. Vale, la 91. Perfecto. Pues hablábamos de una aplicación que era el Cat Detector, ¿vale? Que lo voy a lanzar aquí. Cat Detector, ¿vale? Y esto tiene una serie de imágenes, ¿vale? De varios animales, y entonces pues va a ser un random, o sea que a lo mejor voy a estar 10 minutos hasta que aparezca el gato, ¿vale? O, por ejemplo, ahora ha empezado el pingüino y me dice que no ha detectado ningún gato. Si lo lanzo otra vez por probar, bueno, tenemos ahora el zorro, no hay gatos detectados. Lo interesante es que vemos que el tiempo de inferencia era los 60 y pico milisegundos que veíamos antes en la presentación, pero, por ejemplo, tengo otra aplicación, ¿vale?, que es es un poco más avanzada. Lo único que hace es que está atento al botón de la placa, que un poco simula las veces de sensor que cruza el animal, ¿vale? Entonces, si yo pulso aquí en el botón de la placa,
vemos otra vez Pingüino cómo funciona esto con el botón, ya no es lanzando aplicación, pero lo curioso es que a nada que ha habido otra capa y al ser este single core, pues penaliza mucho y tenemos tiempos de inferencia que se van casi al doble o más, ¿vale? Entonces este es nuestro punto de partida. Ahora lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos aquí el el proyecto de Yocto, ¿vale? Que os lo presento brevemente. Aquí tenemos nuestra capa MetaIcertis, donde van a estar nuestras recetas. Ahora entramos un poco con ellas. Tenemos la carpeta Targets, que es donde va toda la configuración del grab cache del que ya hemos hablado, con la configuración del IZ-IMX91. Y luego tenemos un sencillo script de build, ¿vale? Que bueno, no voy a entrar tampoco mucho en detalles, pero a alto nivel es un script que gestiona unos flags, ¿vale? Para indicarle la machine, por ejemplo, o para incluir cosas de debug. Esto es muy típico en la gente que está acostumbrada a lanzar mucho Yocto. Y luego al final pues lanzamos un comando con el grapper de cache o abrimos una terminal cache, ¿vale? No tiene mucho más. ¿Qué vamos a ver dentro de la MetaIcertis? Vamos a ver las configuraciones, ¿vale? Dentro de Machine, como tenemos nuestra Icertis IMX91 y, por ejemplo, la receta del Cache Detector o otras recetas, como por ejemplo en Core, las relativas a la imagen, ¿vale? Aquí en la imagen vemos cómo tenemos una lista de paquetes comunes con el Cache Detector, el Trigger Service, que es la otra aplicación que busca el botón, ¿no? La interacción con el botón, el gestor de paquetes apt, bueno, librerías relativas al uso de GPIOs. Por ejemplo, aquí tenemos una herramienta que nos ayuda a hacer auditorías, que solo se incluye cuando lanzas en nuestro archivo de build el flag de auditorías, ¿vale? Esto va muy encaminado al tema del CRA y de cumplir con todo el tema de auditorías. Y ahora lo que vamos a hacer y lo que voy a explicar un poco en directo es cómo hacer para que este Yocto genere la imagen de IMX93, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser venir al fichero de configuración de la machine. Esta máquina es creada por Icertis, que hereda de la máquina que nos propone NXP en su capa de IMX-BSP, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros la hemos personalizado pues quitando todo aquello que no vamos a usar, por ejemplo el touchscreen, ya que este no tiene pantalla, y hacemos también lo que volvíamos a decir antes de reducir la superficie de ataque y de hacer que las imágenes sean más livianas para no estar teniendo todo lo que trae el BSP por defecto, ¿vale? Entonces voy a generarme aquí la versión de la IMX93, ¿vale? Vale, y lo que voy a hacer va a ser rápidamente sustituir las referencias de 91 a 93, ¿vale? Aquí cambiamos los matching overrides, que va a ser muy útil luego, ya lo veremos. Y por otro lado, vamos a crear, ahora que ya tenemos la matching creada en nuestra capa, vamos a crear también el target en cache. Aquí, a diferencia de lo que hemos visto en la PPT anterior, simplemente cogemos esto que tiene más pinta a lo que os he enseñado antes. Como toda esta parte es común, lo que hacemos es ponerlo en un archivo en común y simplemente aquí incluir todo lo que ya teníamos antes y simplemente especificar la matching, ¿vale? Entonces, de esta manera va a ser muy sencillo venir y volver a copiar este fichero, lo renombramos a 93, nuevamente con cambiar aquí 91 a 93 ya estamos cambiando la matching, ya va a buscar este archivo de configuración de la matching. Y lo otro que vamos a hacer para nuestra imagen de la IMX93 es venirnos precisamente a la carpeta de Cache Detector, a esta receta que tenemos aquí,
y vamos a hacer que, ya que tenemos un NPU, pues hacer que nuestro modelo de Machine Learning sea compilado y sea deployado en la placa ya optimizado para este chip neuronal, ¿vale? Entonces, me voy a crear una flag llamada NPU capabilities, ¿vale? Que inicialmente va a quedar vacía, luego voy a crear otro llamado NPU capabilities, pero voy a usar precisamente el override de IMX93 common, ¿vale? Y en este caso lo que voy a hacer va a ser incluir el fichero que se llama npu-capabilities.inc, ¿vale? Vale. Y por último tengo que hacer un require, ¿vale? Para que require de este fichero, ¿vale? De esta forma, esta receta automáticamente pasa a tener estas modificaciones en el que vemos que crea una dependencia con Vela, que es el compilador que se usa específico para, dado un modelo de Machine Learning basado en TensorFlow Lite, pues lo compila para este NPU. Y precisamente también luego está la dependencia con el TensorFlow Lite. A esto le usa el Vela, o sea que hace esto que hemos explicado e instala el modelo de Machine Learning optimizado. Con esto ya estamos en disposición de venir aquí y lanzar nuestro build y darle a compilar, ¿vale? Los que llevéis más tiempo con Yocto sabéis que compilar Yocto por primera vez nos puede llevar fácilmente un par de horas, dependiendo también del equipo que tengáis. Pero bueno, en este caso he hecho un poco de trampa y ya tengo aquí mi carpeta build con lo relativo a IMX93, así que espero que este tiempo de compilación sea prácticamente nulo. Pero me gustaría aprovechar para ir explicando de todas maneras nuestro branching strategy que estamos siguiendo aquí, en el que podéis ver que para facilitaros la visión voy a especificar esta rama, esta otra y el main, ¿vale? Y aquí podemos ver claramente un patrón de ramas en el que los dos equipos de desarrollo, el de IMX93 y el de IMX91, van abriendo ramas de features sobre el main, ¿vale? ¿Por qué sobre el main? Porque es la mejor manera de que los dos equipos se vayan beneficiando de las features que van metiendo cada uno de los dos equipos y luego haya un responsable de equipo de producto que vaya haciendo el merge hacia la rama de producto. En este caso hay ramas de IZ IMX93 e IZ IMX91, entonces pues después de haber pasado una serie de tests, todo el automation testing que haga falta y se dé el visto bueno, entonces te traes los cambios desde el main y así facilita el soporte a largo plazo. Vale, como veis, menos de un minuto esto ha funcionado ya, lo de Yocto. Vemos aquí que de 11.730 tareas no ha tenido que realizar ninguna, ¿vale? Porque ya lo teníamos preparado. Ahora sería cuestión de coger el sistema de ficheros que nos proporciona Yocto, que ha sido generado aquí dentro de imágenes, ¿vale? En este caso lo hemos pasado en formato WIC con compresión ZST y un WIC map para acelerar y que no despliegue los gigas que ocupe esto, sino que simplemente copie la parte que tiene información, ¿no? Que al final, pues todo el rato hay que buscar la optimización. Es un proceso que es muy sencillito, con habría que desalimentar la placa, ponerla en modo flasheo, usando el USB-C podemos flashear, tarda unos 2 minutos. Voy a saltármelo porque no tiene más interés para esta demostración y como ya la tengo conectada y ya he generado la imagen previamente, pues vamos a creer que esto funciona y paso a demostraros. Aquí me conecto ahora a la otra placa,
¿vale? Si no voy mal, esta es la 93, ¿vale? Entonces, ahora voy a ir directamente a la aplicación de Trigger que teníamos por aquí, ¿vale? Trigger Service, ok, lo lanzo. Igual, esto tiene también un botón, pero que no se corresponde GPIO a GPIO, probablemente con el otro microprocesador, pero al haber hecho Yocto nos hemos abstraído de eso y simplemente hemos buscado el botón usuario 1 igualmente, y esto detecta ahora el otro botón en la otra placa, ¿vale? Esta que es la 93, nos dice pingüino no detectado. Voy a lanzarlo hasta que me encuentre un gato. Podemos estar aquí un rato. Mira, hemos tenido suerte. Gato, detectado. Tiempo de inferencia, 3,8 milisegundos. En este caso, pues la migración ha sido un éxito. Y nada más, voy a volver a la presentación porque yo creo que la demo ya ha terminado. Espero que os haya gustado y si tenéis más preguntas sobre la demo, luego las podemos ver, ¿vale? Me gustaría enseñaros las imágenes que hemos usado con la IA, ¿vale? Porque vosotros solo veíais el nombre. Bueno, estas han sido las imágenes. Ningún gato ha sido fotografiado, capturado ni dañado para este experimento. Y nada más, vamos a terminar con el turno de preguntas. Os voy a leer en el chat, ¿vale? También no sé si habrá alguna pregunta para Víctor o para Alberto, no os vayáis muy lejos. Vale, de momento hay una pregunta. Vale, la leo. Supongamos que en vez de migrar el proyecto a una Freedom IMX93, queremos migrarlo a otra placa basada en un SOM de IMX8. ¿Qué cambio supondría? Vale, bueno, como ya hemos hablado de los SOMs, ¿no? Y de los SOM IMX8, que son los que actualmente tiene NXP y además nosotros tenemos varios proyectos trabajando en ellos, sí que puedo responder. Los cambios también son pocos en este caso, porque al ser NXP, lo que sí que cambia sería la capa que proporciona para Freedom concretamente, y habría que usar la capa del fabricante de ese SOM, pues ya sea la capa de pues, Varicite o de Toradex o el fabricante que sea, ¿vale? Pero el resto de capas probablemente serían las mismas y luego al final pues la configuración matching, el target de cache, pero no debería ser una migración muy dura. Así que si tenéis un IMX8, pues nada, nos llamáis y os explicamos cómo hacerlo, encantados. Vale, a ver, otra pregunta. Tendríamos que migrar a una placa que tenga el mismo NPU que en el caso de la Freedom IMX93, podría ser otro. A ver, al final, como he hablado antes, podríamos migrar incluso a un PC y que tuviese tarjeta gráfica, un NVIDIA o lo que fuese. La migración siempre es posible. Pero si queréis usar, por ejemplo, el archivo que he enseñado del compilador Vela y el mismo sistema, pues eso sí que es específico del NPU o de la familia de NPUs. Así que el cambio es posible, pero bueno, al final, si vais a algo que sea más parecido, siempre será más fácil. Vale, pregunta para Alberto. Para utilizar de forma segura el código aportado por comunidad activa en los procesadores, ¿está auditado y repositado de alguna forma por NXP? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, Mira, ven y la lees tú. Para utilizar de forma segura el código aportado por comunidad activa. Yo creo que no. En principio, al final, el BSP oficial es el de NXP. Si es un BSP que está fuera del paraguas de NXP, que está hecho por una comunidad, entiendo que no está auditado y repositado por NXP. Tendría que contestarlo quizá más
ingeniero de NXP, pero vamos, yo te diría que no, que al final NXP proporciona su BSP y pues es sobre el que responde, sobre su BSP oficial de Yocto. Vale. Tenemos todavía un poco más de tiempo. Si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Si alguien está interesado en las slides, sobre todo también para entrar en el enlace que comentaba Alberto de la presentación, seguramente lo compartamos. Ahora mismo no sé deciros el medio, pero lo vamos a hacer llegar. Si estáis interesados, no os preocupéis por eso. Vale, bueno, parece que no entran más preguntas, así que yo creo que es buen momento para dejarlo aquí, desear que os haya gustado, que os parezca interesante, recogemos el feedback que nos habéis dado en mitad de la sesión y para seguir en contacto y agradecer a todo el público que habéis aguantado hasta el final y nada, a Alberto por venir, a mi compañero Víctor y nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.